Hermanos, hoy vamos a estar hablando acerca de el Salvador prometido. Les invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 39-40. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39 al 40. Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. Les dijo a los fariseos: ustedes escudriñan las Escrituras, porque en ellas os parece que tienen la vida eterna. Y luego dice: ellas son las que dan testimonio de mí. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos se habían dispersado y estaban desilusionados, porque no habían comprendido lo que Cristo había anunciado, que sería entregado en manos de pecadores, que sería muerto y que resucitaría al tercer día. Pero después de su resurrección, Jesús comenzó a aparecérsele a sus discípulos. En una ocasión se acercó también a dos de ellos en el camino a un lugar llamado Emaús. Y esto fue lo que sucedió. Lucas capítulo 24, 13 al 35. Les invito a buscar en la palabra de Dios Lucas capítulo 24, 13 al 35. En sus Biblias, Lucas capítulo 24, 13 al 35. Y vamos a leer. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba sentada a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le respondieron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que él decía. Miremos versículo 25. Entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Qué es lo que no creían? Todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Ya nos decía que los profetas habían dicho todo esto que pasaría con Jesucristo. Todo estaba profetizado de antemano por la misma obra del Espíritu Santo. Y que era necesario que esto sucediera para que Cristo pudiera entrar en su gloria, para que victorioso reinara sobre nosotros. Entonces Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, todos, les declaraba todas las Escrituras lo que de él decían. Hermanos, hoy vamos a estar viendo lo que profetizaban las Escrituras, no todo completamente, solo una parte de lo que profetizaban las Escrituras del Antiguo Testamento sobre el Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo se cumplen en Jesucristo muchas profecías con una precisión tal que es completamente imposible pensar que no estuvo la mano de Dios detrás de esto. Peter W. Stoner, en su libro Science Speaks, la ciencia habla, hizo un cálculo sobre la probabilidad de que 8 profecías del Antiguo Testamento, ojo, 8 solamente, se cumplieran en Jesús de Nazaret.
Después de analizar estas profecías y estimar la probabilidad de que ocurrieran por simple coincidencia, llegó a la conclusión de que la posibilidad sería aproximadamente 1 entre 10 a la 17. Este número escrito completo es alguno que lleva lleva 21 ceros, lo que significa 1 entre 100,000 billones. 1 entre 100,000 billones, o también puede expresarse como 1 entre 100,000 millones de millones. La idea de este cálculo era mostrar que sería extremadamente improbable que una sola persona cumpliera todas esas profecías únicamente por casualidad, y estamos hablando solamente de 8. Imagínense que multiplicáramos no por 8 sino por las 300 profecías. Con las sola 8 se dice que es como tomar el país de Colombia y poner 1 metro de monedas de oro hasta aquí todo el país, toda Colombia. Y que un hombre con los ojos vendados fuera a buscar una moneda exactamente, que la tiremos, revolvamos todos y que ese hombre de una sola saque la moneda que tiramos con los ojos vendados, con toda Colombia cubierta 1 metro de monedas. Imagínense, solo para 8, imagínense ahora para las 300 profecías del Antiguo Testamento. Hoy veremos solo 36 versículos que nos muestran algunas de las profecías del Antiguo Testamento. Solo 36. Cada una de estas profecías apuntaba no solo a quién es Jesucristo, sino a cómo debemos ser nosotros, los que hemos creído en Él y hemos creído que Él es nuestro Salvador y hemos sido limpiados por su sangre. Veamos, voy a ir rápidamente, sin explicar demasiado, solo que veamos la precisión para que nos alcance el tiempo, para que veamos estas 12 tipos de profecías en 36 versículos. Primero, profecías sobre su linaje o antepasados. La Biblia dice en Génesis, y quiero que pongan mucha atención, no les va a dar tiempo de buscar en las escrituras, solo pongan mucha atención. Primera profecía, que sería hijo de Abraham, 1800 años antes de nacer Jesucristo. Génesis 12:3 dijo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición era por medio de Jesucristo. Su cumplimiento, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Segunda profecía sobre su linaje, sería hijo de Isaac, 1800 años antes. En Génesis 17:19 respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Este pacto perpetuo es en Jesucristo también. Tendría que ser un descendiente de Isaac. Su cumplimiento, Lucas 3:34, hijo de Jacob, hijo de Isaac. Jesucristo era descendiente de Isaac, con quien Dios hizo un pacto perpetuo para todas sus generaciones. Por eso dice que en Isaac te será llamada descendencia. La descendencia de Abraham viene por medio de Isaac, y el descendiente de Isaac es el Señor Jesucristo. Tercera profecía, sería descendiente de Jacob. 1400 años antes, en el libro de Números, Jacob, mientras bendecía a sus hijos antes de morir, dijo esto sobre la tribu de Judá. Recuerden, Jacob tuvo 12 hijos, entre ellos uno se llamaba Judá, y bendijo a todos sus hijos antes de morir, y esta fue la bendición que le dio a Judá, ya desde donde vienen los judíos, y Jesucristo era de esa tribu. Dice, Números 24:17, los veré, mas no ahora, los miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Jacob, descendiente de Jacob, saldría una estrella de Jacob. Está profetizando al Mesías, quien llevaría el cetro. Y luego lo veremos con mayor precisión. Su cumplimiento en Lucas 3:4 dice, 3:34, hijo de Jacob. Jesús será hijo de Abraham, Isaac y Jacob. El Mesías tenía que ser descendiente de esas tres personas. Pero sigamos adelante. La cuarta profecía sobre su linaje, que sería de la tribu de Judá, y que esta tribu no dejaría de tener reyes terrenales hasta que viniera el Mesías. Esto se dijo en 1650
años antes, no, 1400 años antes, cuando Jacob estaba bendiciendo a sus hijos. Y dice Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué quiere decir que no será quitado el cetro de Judá? Imagínense y sepan que Jacob profetizó esto unos 1650 años antes de que la tribu de Judá tuviera su primer rey sobre Israel. 650 años antes de que la tribu de Judá fuera rey sobre Israel, ya Jacob hubiera dicho, el cetro, la vara del reino será de la tribu de Judá. Ya Dios lo había profetizado. Y dijo que Judá tendría reyes ininterrumpidamente tendría reyes hasta que viniera Silo. ¿Quién es Silo? El Mesías. Hermanos, Judá tuvo reyes hasta la venida de Cristo, hasta el año 33, hasta el primer siglo. Después de ahí completamente, nunca más, llevamos 2000 años y los judíos no han vuelto a tener rey. Gloria al Señor. Se cumplió la profecía con una precisión que hasta que viniera el Mesías habría reyes en Judá. Pero ya ha llegado el Mesías, ya no hay más reyes, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con cuánta precisión Dios nos iba mostrando mucho tiempo todo lo que haría por medio de Jesucristo. El cumplimiento está en Lucas 33. Dice que Cristo es hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá. Jesucristo es hijo de Abraham, Isaac, Jacob y de Judá. ¡Qué perfección de Dios! Nuestro Mesías era descendiente de Abraham, Isaac, Jacob y Judá. Y esta otra profecía sobre su linaje, que sería descendiente de David. Ahora, no solo la tribu de Judá, sino que una familia de Judá específica, que era la familia de David. 980 años antes, dice lo siguiente. 2 Samuel 7, 12 al 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Esta profecía sobre David. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. A David se le dio esta profecía, y esta profecía era sobre el Mesías. O sea que tenía que ser descendiente de David, y su cumplimiento se dio en Lucas 1, 32 al 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Queridos hermanos, veamos cómo se profetizó que el Mesías vendría por Abraham, Isaac, Jacob, de la tribu de Judá y de la casa de David exactamente. Dios ha anunciado su Mesías desde el principio, por eso todos deben venir y creer en Él. Ahora nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, somos su descendencia. Gálatas 3, 28 al 29 dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham sois y herederos según la promesa. Bendito sea Dios que nos dio todas las pautas. Jesús en Emaús le estaba diciendo a los discípulos de todas las escrituras lo que Él decía. Mucha gente escucha esto y no ve, como los discípulos en el camino de Emaús no entendían, estaban velados sus ojos. Hasta que Dios venga y hasta que entiendan a Jesucristo. ¡Wow! Este es mi Salvador, este es mi Señor. Segundo, profecía sobre su nacimiento. Sobre su nacimiento. Nacería de una mujer, no de un hombre. Nacería de mujer. 4000 años antes se dio esta profecía. En Génesis 3:15, sobre la sentencia sobre la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Después de la caída, Dios sentenció a la serpiente y le dijo que un descendiente de una mujer vendría y le pisaría la cabeza. ¿Cuándo se cumplió? Gálatas 4:4 nos lo dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido
bajo la ley. Mira esa profecía tan precisa. Nacería de mujer y aquí dice que venido el cumplimiento del tiempo. 4000 años pasaron desde lo que se le prometió a la serpiente, el Salvador prometido, y que se le prometió a la humanidad, y el nacimiento de Cristo. Hermano, para Dios son 10 como 1000 años y 1000 años como un día. 4000 años para cumplirse y se cumplió. Eso nos quiere decir, hermano, que si el Señor dijo que vendría, no nos desesperemos. Su promesa, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No solamente nacería de una mujer, hermanos, sino que esa mujer tendría que ser virgen. 750 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías profetizó en Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El cumplimiento, Mateo 1:22 al 23. Y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Qué precisión tan tremenda! ¿Puedes identificar al Mesías? Nacería de mujer, nació por obra y gracia del Espíritu Santo en una mujer virgen y nacido bajo la ley, y nacería de una mujer virgen. Bendito sea Dios por esa perfección. No solamente nacería una mujer virgen, tenía que nacer en un lugar específico. En un lugar específico tendría que nacer el Mesías. Y 740 años antes se dice que nacería nacería en Belén de Judá, el lugar geográfico. El profeta Miqueas nos dice lo siguiente: 740 años antes del nacimiento de Cristo: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Amén. De ti. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Gracias al Señor por eso. Dios no dijo exactamente dónde nacería el Mesías, que nacería de una virgen, que nacería de mujer. Su cumplimiento, Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. Cristo nació en Belén de Judea, como estaba profetizado. Nació de una mujer y esa mujer era virgen. Jesús nació como hombre porque Él tenía que hacerse como nosotros para poder representarnos ante Dios. Se metió en el espacio, en el tiempo, se hizo materia por nosotros, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se hizo semejante a nosotros. El creador del universo tomaba forma humana. ¿Por qué? La Biblia dice: porque Él debería ser en todo semejante a sus hermanos. Hebreos 2:16 al 18. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él se hizo como ti, se hizo como tú. ¿Para qué? Para poder socorrerte, para poder estar allí en medio de la tentación, para darte fuerzas y sobre todo para morir por ti con su sangre, pagar por sus pecados. El Mesías prometido ya vino, nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas más profecías. Punto 3, profecías sobre su huida a Egipto. Se profetizó 740 años antes que el Mesías tendría que huir a Egipto. Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Su cumplimiento está en Mateo 2:14-15. Dice: y él, despertando, tomó de noche al niño José y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Otra profecía sobre su ida a Egipto decía que sería perseguido y habría llanto en Israel. Y esto se dijo 580 años antes de que Cristo naciera. El profeta Jeremías dice 31:15: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos,
porque perecieron. ¿Dónde está el cumplimiento? En Mateo 2, 16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían querido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Así como el Mesías fue perseguido, hermano, desde su nacimiento, nosotros también somos perseguidos. Juan 15, 20 nos dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, aunque parezca muy un tiempo de refrigerio que tenemos en el lugar donde vivimos, hay 360 millones de creyentes perseguidos alrededor del mundo. Muchos están siendo muertos el día de hoy, muchos están perdiendo sus familias, muchos están sufriendo en el Medio Oriente, en la China, en la India, en el África, perseguidos, incluso en México, en algunos lugares de Colombia. Los creyentes son perseguidos por su fe. Jesús dijo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si el Señor fue perseguido desde su nacimiento, no te extrañes si llega persecución sobre ti. Entonces, donde vamos ahora, profecías sobre su linaje o sus antepasados, profecías exactas sobre su nacimiento, el lugar y todo, profecías sobre su huida a Egipto, pero también hubo profecías sobre su ministerio. Dice que tendría un heraldo o un mensajero que anunciaría el tiempo de su llegada. 450 años antes, el profeta Malaquía dijo lo siguiente: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Estaba diciendo que Dios enviaría un mensajero antes que llegara el Mesías, que lo enviaría. ¿Cuándo se cumplió esto? Bueno, cuando Juan el Bautista empezó a predicarle a la gente que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Mateo 10, 11, 10 dice: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ese fue Juan el Bautista, que como heraldo del rey venía adelante diciendo: viene el Mesías, ya viene el Mesías. Y Cristo llegó, y cuando vio al Mesías y le bautizó, al día siguiente vio a Jesús que venía y le dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista anunció que Jesucristo era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Y Malaquías, 450 años antes, dijo: vendrá un mensajero, y ese mensajero va a anunciar cuando venga el Mesías, y vendrá y le hará la presentación a todo el mundo. Y Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estás seguro que tus pecados han sido perdonados? ¿Estás seguro que tu pecado ha sido quitado de la presencia de Dios? Jesús es el que quita el pecado. Solo su sangre quita el pecado. No son tus obras. Tú no tienes poder para quitar tu pecado. Solamente Cristo puede borrar tu pecado de la presencia de Dios Padre. En esa profecía sobre su ministerio se nos decía que Él haría parte de su ministerio en la región de Galilea y que sería llamado Galileo. Pero hombre, si el hombre iba a nacer en Belén, de Judá, pues que le dijeran judío, o que le dijeran de Belén, como se llamaba la gente de Belén, pero se dice que se iba a llamar Galileo, y Galilea quedaba lejos de Jerusalén. Increíble, qué precisión. Isaías 9, 1 al 2 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Está hablando, la tierra de Zabulón y Neftalí estaba en la frontera, que es lo que se conoce como Galilea. Y era una tierra donde llevaban muchos ejércitos, sufrían mucho, no estaban bien protegidos. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Dice: se llenará de gloria
Galilea de los gentiles, una tierra abandonada. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio por allá, hizo gran parte de su ministerio en Galilea. Es un pueblo lleno de sombra, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando preguntaron, ya, que si podía salir algo bueno de Nazaret? Nazaret, de Galilea. Jesús nació en Belén, pero estaba viviendo en Galilea. ¿Saldrá algo bueno de Galilea? Bueno, la profecía decía que la tierra de Galilea, que estaba en tinieblas, vería gran luz. Su cumplimiento llegó ahí en Mateo 4, 13 al 16. Y dejando a Nazaret, vino a Capernaum, ciudad marítima, en la ciudad de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Hermano, de este lado del Jordán estaba Jerusalén, la cuna de la civilización judía, cerca del templo de Dios, de la presencia de Dios, pero del otro lado del Jordán estaba muy lejos. Los mismos judíos veían a la gente de Galilea como tenían el pelo poco más corto, porque estaban muy helenizados, muy con los griegos, y tenían un acento mezclado con el acento extranjero. Entonces los judíos del centro de Jerusalén no les gustaba mucho. Los galileos o Nazaret, por allá, nada bueno saldrá de por allá. Una tierra que se veía en oscuridad, pero allá, en el lugar más oscuro, llegó Jesucristo. Jesucristo llegó al lugar más oscuro de la tierra de Israel para predicar allá. Y hoy en día, hermanos, sigue haciendo lo mismo. Porque todos, hermanos, nacemos pecadores y pecamos contra Dios. Y Jesucristo viene a iluminar nuestros corazones. Porque Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Hermanos, no hay un lugar tan oscuro donde la luz de Cristo no pueda llegar. Si iluminó Galilea de los gentiles, puede salvar a cualquiera de los que está aquí presente, porque Él es poderoso para salvar. En su ministerio también se profetizó que haría sanidades. Isaías 35, 5 al 6 dice, estamos hablando, hermanos, 750 años antes de Cristo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuándo se cumplió? Mateo 11, 4 al 5. Respondiendo Jesús le dijo, id a hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Miren, Juan manda a preguntar por medio de unos discípulos de él, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otros? Y Cristo le dijo, no, Señor. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Ese era el ministerio de Cristo profetizado, y todo, como dijeron, todo lo ha hecho bien. Su ministerio lo hizo perfecto. No solamente se profetizó que andaría en Galilea, que haría sanidades entre el pueblo, también dijo que hablaría en parábolas. Salmo 78, 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Cuándo se cumplió? Jesús hablándole parábolas a la gente. Mateo 13, 34 al 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en palabras mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. También se profetizó que tu ministerio sería, que Él sería profeta en medio de Israel. Sería un ministerio profético. 1400 años antes del nacimiento de Cristo, en Deuteronomio, Moisés dice lo siguiente, Deuteronomio 18:5, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Los judíos esperaban al profeta de Moisés. En el tiempo de Jesús no había llegado, no lo habían visto. Por eso algunos preguntaron, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Se referían a ese profeta. ¿Cuándo se cumplió? Hechos 3:22. El apóstol Pedro predicando a los judíos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Quién fue ese? Nuestro Señor Jesucristo. Había sido prometido
a Moisés 1400 años antes. Hermanos, el Señor también nos ha prometido a nosotros, ¿ya? Nos ha dado a nosotros un ministerio como iglesia. Así como Cristo tuvo ministerio y lo tiene, nosotros tenemos ministerio como iglesia. Y lo primero que tenemos que hacer es la gran comisión. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro ministerio, hermano. Debemos salir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Una iglesia vibrante, una iglesia que cumpla la gran comisión, una iglesia que lleve fruto de gloria para el Señor Jesucristo, no solo por medio de su vida, sino por medio de sus obras. Quinto, profecía sobre su carácter. ¿Cómo sería el carácter del Mesías? Estaba profetizado. Sería manso y humilde, compasivo con los pecadores. 700 años antes Isaías dijo, capítulo 42, 2 al 3, que él no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quedará la caña cascada, es decir, no le va a caer encima al que está caído, no apagará el pábilo que humeare. La gente, a los pobres en espíritu, los necesitados, él estaría ahí. Por medio de la verdad traerá justicia, que tendría un ministerio de compasión, que levantaría al caído, que levantaría a los afligidos. Y se cumplió en Mateo 12, 18 al 20. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, habla Dios. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Se nos profetizó también su carácter. Su carácter. Se nos dijo que sería celoso de las cosas de Dios. Salmo 69. Porque me consumió el celo por tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Dónde se cumplió esto? Cuando Cristo sacó en Juan 2, 16 al 17 a los mercaderes del templo que vendían palomas: quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Nosotros debemos ser como él. El carácter del Mesías tiene que ser el nuestro. Debemos ser compasivos con los perdidos, compasivos con el que ha pecado, pero al mismo tiempo debemos ser firmes y celosos de la santidad de Dios. En Mateo 11, 28, el Señor dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Cristo está diciendo: sé como yo, imita mi carácter, perdona. Te hicieron algo, perdona. Hablaron de ti, perdona. Te pusieron una cara, perdona. Señor, ayúdame. Tú sabes que a mí me gusta guardar rencor, me acostumbré a eso. Señor, perdóname. Pues hermano, es que me hablaron, me dijeron: bendito sea el Señor, Señor. Yo no soy el centro del universo. Tú eres Dios, perdóname, límpiame, perdono yo a esa persona, permítele mirarlo con ojos de compasión, permíteme no caerle encima, permítele no mirarla, que el estómago no se me revuelva cuando lo vea. Dios, permíteme verla con la compasión con la que tú me ves. Por eso dice: aprendan de mí que soy manso y humilde. Hermano, todo lo que Cristo ha sido, lo que Cristo es para que nosotros nos beneficiemos de eso por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sexto, se profetizó sobre su rechazo, que sería rechazado. 700 años antes de que Cristo naciera, Isaías 53, 3, despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. Hermanos, Cristo ha sido desechado y despreciado desde que vino. ¿No lo aceptaron en el mesón? No había lugar para él, para el Rey de Reyes y Señor de Señores encarnado, nacido de una virgen por obra del Espíritu Santo, que dejó su gloria. No hubo lugar para ellos en el mesón. Hermano, usted no se crea tan importante como para que siempre haya lugar para usted en el mesón. Si para Cristo no hubo, muy posiblemente para usted no habrá también. Y eso se cumplió cuando dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Se profetizó que sería rechazado,
y aún hoy es rechazado por el pueblo judío que no se han arrepentido de sus pecados. Se dice que sería rechazado, y en Salmo 118, 450 años antes, se profetizó lo siguiente: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hay piedras que eran la parte central para los ángulos que se hacían, los ángulos donde se edificaba la casa, y Cristo es esa piedra angular para la edificación de una casa, como se hacía en la antigüedad, pero fue desechada. El Salmo nos decía que iba a ser desechado el Mesías, y se cumplió. Mateo 21:42, Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hermanos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros, dijo el Señor Jesucristo en Juan 15:18. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estamos evangelizando y llevando la palabra de Dios. Lo natural es que la gente aborrezca el mensaje del evangelio, y si le insistimos, termina aborreciéndonos a nosotros. No se preocupe por eso. Ya estaba profetizado 2000 años antes. Así como se profetizó 750 años antes que Jesucristo sería rechazado por su propio pueblo, el Señor nos dice que el mundo nos va a aborrecer. Tranquilo, hermano. Jesús no se detuvo ante eso para hacer la obra. No nos detengamos nosotros para hacer la voluntad de Dios. No solamente se rechazó, se profetizó sobre su rechazo, también sobre su traición. Se profetizó que Cristo sería traicionado. Y no por cualquier persona, es un amigo cercano. 970 años antes, 1000 años antes, mira lo que dice David en Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Cuándo se cumplió? Juan 13:18. Jesús hablando con sus discípulos: no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Judas traicionó al Señor Jesucristo. Un amigo cercano lo traicionó. No solamente se dijo que un amigo lo traicionaría, sino que sería vendido por 30 piezas de plata. Estaba profetizado. ¿Quién lo profetizó? Zacarías, 500 años antes del nacimiento de Cristo. El libro de Zacarías fue escrito después de que los judíos regresaron del exilio en Babilonia, y en ese tiempo el pueblo estaba reconstruyendo el templo de Jerusalén. Zacarías 11:12 dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Estaba profetizando lo que sucedería. En Mateo 26 se cumple, versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Hermano, Dios nos dijo exactamente que el Mesías sería rechazado, que el Mesías sería traicionado. ¿Puedes tú identificar la verdad de Jesucristo? Como Dios nos lo dijo, la perfección de la Biblia y la Escritura, solo una mano sobrenatural pudo haber hecho esto. La Biblia no es obra de hombres, es obra de Dios, es el testimonio de Dios para salvación a todo el que cree. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se cumple esto en nosotros, seremos traicionados. La Biblia dice que llegará el tiempo en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. No solamente se nos profetizó acerca de su rechazo, de su traición, también se profetizó sobre su sufrimiento. Su sufrimiento. Se decía que sería muerto como un cordero. 750 años antes, se lo dijo exactamente Isaías 53:37. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Su cumplimiento, Mateo 27:12-14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió, como un cordero. Cordero, cuando lo vas a matar, va callado. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti?
Pero Jesús no le respondió una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Se profetizó que él no se escondería de la tortura 750 años antes. Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias, de faltas de respeto y de escupitajos, de salivazos que le echaban. Jesucristo no hacía así: no, que no me caiga, no me pegue. Él no hacía así. Como un cordero tranquilo recibió el golpe de la ira de Dios, porque tus pecados estaban sobre él. Sobre él. Cuando se cumplió Mateo 26:67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le bofeteaban. Dios dijo exactamente cómo sufriría su Mesías. No solamente se dijo exactamente, que moriría como un cordero, qué tipo de tortura recibiría. También se dijo que moriría entre ladrones. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento cómo iba a morir. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. La gente llegaba al lugar de la ejecución de Jesús. ¿Cuántos hay ahí? 1, 2, 3. Si llegaron 3,000 personas, todos contaban 1, 2, 3. Fue contado con los pecadores. Era manso y humilde y nunca pecó, pero fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es increíble, hermano, cuánta precisión de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que hay que predicar la palabra de Dios, porque ella es viva y eficaz. Esta es la verdad que nos da vida eterna, la que está en la Biblia. El cumplimiento de esta profecía, Marcos 15, 27 al 28. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Esto debería provocar en ti reverencia ante la palabra de Dios. Cada vez que la abres, deberías saber: Dios está hablándome. Este es un libro sobrenatural. Esta es la verdad de Dios. Cómo Dios cumple su propósito. Cómo nos mostró al Mesías desde Génesis hasta Malaquías. Y luego nos los dio completamente del Nuevo Testamento. Nos amplió el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este Mesías, que no escondió su rostro de la tortura, que murió como un cordero, que murió entre ladrones, también oraría por los pecadores. Y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, dice Isaías 53:12, como leímos ahora. ¿Cuándo se cumplió? Lucas 23:34, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, somos llamados a sufrir, a amar y a orar por nuestros enemigos. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Somos llamados a orar por nuestros enemigos como Cristo lo hizo. Fue profetizado que él oraría por sus enemigos y oró por sus enemigos. Hermano, cuánta perfección de la palabra de Dios. Cuánta reverencia debe provocar en nosotros el conocer esta verdad, que Dios no se guardó ninguna información para que identificáramos a su Mesías, al Salvador del mundo. Nos lo dijo claramente. Y eso, que lo que estamos hablando hoy es solamente una parte. Hay profecías mucho más precisas que hablan del tiempo exacto, pero eso es para otro mensaje. Se profetizó su crucifixión. Se dijo que una turba se lo llevaría y sus manos y sus pies serían clavados. Estaba profetizado 1000 años antes. Y miren, esto que va a escribir el profeta David eran castigos que no existían en el tiempo de David, porque la crucifixión la adoptaron los romanos mucho antes. De hecho, Roma ni existía cuando David dijo esto. Roma llegó a existir unos 300 años después que esta profecía, y la crucifixión fue adoptada mucho después. Por lo tanto, miren lo que dice el Salmo 22:16. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. La crucifixión no existía en aquella época, pero por el Espíritu Santo, David profetizó exactamente cómo iba a morir el Mesías.
Su cumplimiento, Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Jesucristo fue crucificado, fueron traspasadas por aquí, sus manos, esto lo consideraban la mano también, exactamente como iba a morir. También se profetizó que su ropa sería repartida entre los soldados. 1000 años antes, David dijo, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esto nunca le pasó a David. Él no está hablando de su experiencia personal, él está hablando proféticamente del Mesías. Se cumplió en Juan 19:23 al 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será, para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. No querían dañar la túnica, querían quedarse con ella, pero ya había sido profetizado exactamente 1000 años antes. Imagínense ustedes, los cristianos en el primer siglo, leyendo el Antiguo Testamento y viendo al Mesías en cada paso, desde Génesis hasta Malaquías, y salieron a predicar, y los apóstoles con la revelación predicaban el Evangelio y tomaban todas las profecías y defendían que Jesucristo era el Mesías. Tan detallista fue Dios que se nos dijo 1000 años antes que le deberían a beber vinagre en medio de la tortura. Salmo 69:21, me pusieron además hiel por comida, y en su sed me dieron, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Y dónde se cumplió? Juan 19:28 al 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, estaba Jesús en la cruz, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Se profetizó que no sería quebrado hueso suyo, hermanos, y aunque no lo crean, la crucifixión per se no quebranta los huesos de la persona, porque se ponen por los cartílagos, tanto aquí como por los pies, de tal forma que no se le quebrantan los huesos. Oye, horadaron mis manos y mis pies. Cualquiera pensaría, te partieron el hueso, y no, pero ningún hueso va a ser quebrado. O sea que la tortura era exactamente la crucifixión. Tienen que horadarte por donde solo hay cartílagos y tienen que, no pueden quebrarte un hueso. Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Se cumplió Juan 19:33 al 36. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Qué sucede? Para acelerar la muerte, en la cruz, el hombre se levantaba para poder respirar y después bajaba. Entonces, para que murieran rápido, los soldados solían quebrarle las piernas para que no pudieran levantarse a respirar y murieran por no poder respirar bien, no poder levantarse, no poder acomodarse. Resulta que cuando se acercaron a Jesús, no vieron necesario quebrarle las piernas. ¿Se acuerdan que al día siguiente había como una Pascua? Los judíos no querían tener unos muertos colgados en una cruz en medio de una Pascua, y entonces querían que se acelerara eso. Pilato mandó a que le quebraran las piernas. Cuando llegaron a Jesús, no, el hombre ya está muerto. Recuerden que llevaba todo 24 horas de tortura. Él llevaba más o menos desde las 11 de la noche de tortura del día anterior. Y murió temprano el Señor Jesucristo. Él expiró, entregó el Espíritu. Nosotros ahora estamos crucificados con Cristo en la cruz. Lo que éramos antes de conocer a Cristo por causa del pecado ya murió. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, la realidad del creyente es que ha sido crucificado con Cristo. Lo que era por causa del pecado quedó atrás. Ese viejo hombre ha sido crucificado para que Cristo viva en usted. El Señor Jesucristo murió por nosotros. Él es suficiente. Él es suficiente. Se nos dijo exactamente cómo iba a morir.
También se nos profetizó sobre su muerte y sepultura, que Él moriría para reconciliarnos con Dios 750 años antes. Isaías 53, 5 al 6 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y esa profecía se cumplió exactamente cuando Cristo murió por nuestros pecados, por tus pecados, en la cruz. No solamente se dijo eso sobre su sepultura, sobre su muerte, también se profetizó que moriría que sería sepultado entre gente rica. Isaías 53, 9, 750 años antes dijo: y se dispuso con los impíos su sepultura. Claro, con los impíos, con los ladrones de la cruz, mas con los ricos fue su muerte. José de Arimatea, en Mateo 27, dice: pidió el cuerpo de Jesús, era un hombre rico, y lo puso en un sepulcro aparte. La Biblia te dijo exactamente que moriría entre pecadores, entre transgresores, y que se iría sepultado en un sepulcro de ricos. ¡Qué perfección de la palabra de Dios! ¡Qué increíble! Y el apóstol Pedro en su primera predicación evangelística dijo, en Hechos 3:18, Dios ha cumplido así lo que había dicho antes, anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando usted creyó en Jesucristo como su Salvador, usted fue sepultado también. Usted murió con Cristo. Usted murió para poder resucitar a una nueva vida. Por eso veamos ahora la profecía sobre su resurrección. Se dijo que Él jamás quedaría en la tumba, sino que resucitaría 1000 años antes. Salmo 16:10. David: porque no dejarás mi alma en el Seol, o sea, en la sepultura, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, David todavía está enterrado. ¿De quién está hablando él? Pues del Mesías, de Jesús. Hechos 2:31. Pedro diciendo: David, viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Se nos dijo que resucitaría. Por eso dice la carta a los Corintios: el evangelio que os he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No solamente resucitaría, sino que viviría para siempre. Isaías 53, 10 al 11 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Oye, pone su vida en expiación, o sea, muere, pero después de estar muerto vivirá por largos días. Es decir, que resucitaría. Fue profetizado de parte de Dios exactamente que el Mesías resucitaría. ¿Tú crees en Jesucristo hoy como tu Salvador? ¿O seguirás esperando mañana, pasado mañana? Si esta evidencia de la Sagrada Escritura no te hace rendir tu vida a Cristo, ¿qué lo va a hacer? ¿Qué lo va a hacer? Si un hombre se levanta de los muertos, tampoco vas a creer. Hoy es el día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuándo se cumplió esto? Mateo 28, 5 al 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ven al lugar donde fue puesto el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ha resucitado según había sido prometido. Romanos 6, 4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo resucitó una vida nueva para que cuando creamos en Él tengamos una nueva vida por la presencia del Espíritu de Dios y el nuevo nacimiento. Y por último, las profecías de su exaltación. Se profetizó
que ascendería al cielo 1000 años antes. David dice en el Salmo 68, 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Subiste a lo alto. ¿De quién está hablando? David nunca hizo eso. Está hablando del Mesías. ¿Cuándo se cumplió? Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estaba profetizado que el Mesías sería exaltado, que subiría a la presencia del Padre. Se profetizó que estaría a la derecha del Padre 1000 años antes. David dijo, Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo se cumplió? Dice Hebreos 1:3, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo está a la diestra del Padre porque ha efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Han sido purificados tus pecados delante de la presencia de Dios? Jesús es suficiente. Él es nuestro sumo sacerdote. Salmo 110:4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Su cumplimiento, Hebreos 5:6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Jesucristo es nuestro sacerdote. Él fue quien murió por nosotros, quien puede representarnos ante Dios, el único camino, verdad y vida. Y por eso todo ser humano, toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A la vista de estas verdades, hermanos, de estas verdades que se las voy a recordar, fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo, su linaje, fue profetizado su nacimiento, fue profetizado su huida a Egipto, fue profetizado todo su ministerio, cómo sería, fue profetizado también cómo sería su carácter, nos enseñó que sería rechazado, se nos enseñó que sería traicionado, se nos profetizó que sufriría por nosotros, se nos profetizó que sería crucificado, exactamente, se nos profetizó cómo sería su muerte y sepultura, se nos profetizó que resucitaría y se nos profetizó su exaltación. Todo en el Antiguo Testamento se cumplió exactamente como Dios lo prometió. ¿Cuál va a ser tu respuesta a esta verdad, querido hermano, si ya eres salvo? Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y prediquen mi nombre, dijo el Señor Jesucristo. Vayan y hablen a los demás, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso dijo el Señor Jesucristo. Nuestro deber es llevar este evangelio. Y si tú no has creído en Jesucristo, hoy es el día que creas estas verdades del evangelio y que seas salvo. Y que esta verdad de la Escritura te haga humillarte ante Dios, ante Cristo y decir, Señor Jesucristo, creo en ti. Te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador. ¿Y saben qué? Que nos fue profetizado en el Antiguo Testamento que viene su segunda venida para juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Viene Cristo nuevamente, así como cumplió la primera, cumplirá la segunda. Querido amigo, hoy es el día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Que este mensaje te lleve a rendirte a los pies de Jesucristo y a comprometerte una vida para honrarlo, servirlo y que sea para su gloria. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, gracias por la perfección de las Escrituras. Gracias por haber enviado al Mesías, nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por venir. Gracias, Jesucristo, por hacer tu obra. Gracias, Señor Jesucristo, por haber tomado nuestro lugar en la cruz y por no permitir que nos perdiéramos para siempre. Gracias, Señor Jesucristo, por habernos buscado, porque tú eres nuestro héroe.
Gracias por cumplir todas las profecías que de ti se dijeron. Gracias, Dios Padre, por cuánto amor. Gracias porque no hay forma de confundir quién es el Mesías. Es Jesucristo de Nazaret, el que nació en Belén de Judea. Gracias, Señor Jesucristo, por morir y por resucitar por nosotros. Tu nombre sea bendito, nuestra vida te pertenece y somos tuyos. Gracias por la fe que tenemos en ti. Permítenos entregar nuestra vida cada día a ti. Y gracias por la vida eterna y por la salvación que nos compraste por medio de tu sangre. Te damos muchas gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga a todos, hermanos.